Muy pero muy buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más a nuestra transmisión, como cada miércoles, desde nuestras redes sociales, desde Facebook, desde YouTube, Ministerio Evangelístico de Restauración Elim. Gracias por hacernos esa linda compañía, no solo a los fieles de nuestra congregación, sino a aquellos amigos, aquellos hermanos también de otras congregaciones que se conectan para ver los videos, aquellos que no se congregan en ningún lugar, pero que me han dicho que se conectan, quizás no el mismo miércoles, pero luego escuchan las meditaciones. Así que muchas gracias por estar del otro lado y por seguir haciéndonos esa linda compañía. Anhelando siempre, el deseo de nuestros corazones es que cada transmisión pueda ser realmente de bendición, una ayuda para tu vida, una guía, que no sea algo nuestro, sino que es algo que compartimos, que es palabra de Dios. Así que Dios te bendiga mucho. Y en este día, como decía, ya 14 de enero, que rápido pasa todo de este 2026, en estos días, por así, quería compartir algo que en estos días, valga la redundancia, daba vuelta por mi cabeza. Y es, ¿cuántas veces nos preguntamos y nos ponemos a charlar, quizás en familia, ¿no? Porque en estos tiempos son donde se aprovechan y se reúnen la familia, gente de vacaciones, entonces uno aprovecha a hacer quizás aquello que no, usualmente no puede por el tema laboral. Y nos ponemos a charlar y nos damos cuenta que hay circunstancias o situaciones que se van repitiendo, no solo quizás en nuestra descendencia, en nuestros hijos, sino en nuestra ascendencia, ya sea padres, abuelos, también hablando quizás con hermanos, situaciones que se repiten. Por ejemplo, mi padre, mis padres se separaron y todos mis hermanos están separados. Todos han vuelto a hacer su vida, tienen otra familia. Quizás un abuelo sufría alguna adicción y quizás en hijos o nietos también se manifiesta. Situaciones así, que uno dice, no solamente que es en lo emocional, sino situaciones donde hay personas que quizás viven en miseria y en pobreza, pero sin necesidad de ello. O sea, que han tenido y tienen circunstancias propicias como para poder progresar de manera económica, pero no pueden, están como atadas y aún no le dan valor a lo que tengan, ya sea casa, ya sea cualquier tipo de elementos. Viven en miseria. Entonces, muchas veces se relaciona a la miseria con la pobreza económica, pero muchas veces la miseria no pasa por falta de elementos o por falta de oportunidades, sino que es más bien por una actitud, porque ¿sabe qué? Hay muchas personas que no están atravesando situaciones de pobreza, me refiero a lo económico, pero son miserables. Entonces, vemos patrones que se repiten a lo largo de los años en las familias. Entonces, me ponía a pensar, a meditar respecto a estos círculos. Se les suele llamar ciclos o círculos viciosos. Entonces, es un buen momento, digamos, como para plantearlo, ¿no? Porque es bueno. Y esto no es como una crítica hacia nuestros padres o hacia nuestros abuelos. No está hecho con esta finalidad, sino que nosotros podamos examinar nuestras vidas, qué es lo que está sucediendo en mi familia, qué es lo que quiero para mi familia, qué es lo que no quiero que mi hijo repita, que hemos vivido quizás nosotros o que han vivido otros dentro de nuestro círculo, cosas malas que no queremos. Entonces anhelamos lo mejor siempre, pero no nos damos cuenta que muchas veces nos quedamos pasivos e inertes ante las situaciones, simplemente las aceptamos y dejamos que sucedan. Entonces, qué bueno es poder comenzar el año también rompiendo estos círculos viciosos que se repiten. Y uno dice, ¿y cómo lo hago? Bueno, quizás a eso quiero llegar y a eso quiero apuntar, ¿no? Entonces,
¿cómo los corto? Esa sería la pregunta. Dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo nos dice aquí que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una promesa, palabra de Dios que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo ya pasó, por lo tanto todas las cosas son hechas nuevas. Perfecto, es hermoso y es maravillosa esta promesa, tenemos que tomarla, asirnos de ella, pero ojo, muchos se quedan con que yo ya soy nueva criatura en Cristo, el pasado, como dice el dicho, pisado. No, pará, soy nueva criatura en Cristo, pero es donde cuando el Espíritu Santo a partir de allí comienza a trabajar en nuestras vidas, comienza a obrar, comienza a transformarnos conforme nosotros dejamos que Él obre en nosotros. Comenzamos a leer la Escritura, nos damos cuenta de todo lo que estamos haciendo que está mal, que no es de agrado, que no nos favorece, que no solo que no es de agrado a Dios, sino que no nos favorece a nosotros. Entonces ahí es donde comenzamos a decirle, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, transforma mi manera de pensar. Entonces, como decía, hay muchas circunstancias que se van repitiendo. Hay factores que como que predisponen a que esto suceda. Pero yo no me quiero hablar específicamente de los factores, sino que yo me voy a posicionar, soy una nueva criatura en Cristo. Si bien las cosas viejas pasaron y Cristo en mí hace todas nuevas, yo debo de trabajar con aquello que todavía está vivito y coleando de mi pasado para cortarlo, permitirle al Espíritu Santo que traiga sanidad sobre mi vida y que realmente no nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar de las cosas que vivimos. Pero es como cuando nos lastimamos, cuando nos dañamos, que queda la cicatriz. Ya no duele la cicatriz. En realidad si sigue doliendo es porque hay algo que está vivo. Entonces, eso también es parte del perdón. Es recordar sin dolor. Entonces, cuando yo puedo recordar una situación y no me duele y la puedo contar como una anécdota, es porque hay sanidad dentro de mí y puedo con libertad contar lo sucedido sin que duela. Eso es más bien el perdón. El que perdona y olvida es Dios. Pero bueno, nosotros debemos de perdonar porque si no, no vamos a ser perdonados. No es opcional, como siempre digo. Amar y perdonar no es opción. Tenemos que hacerlo. Y que sea sincero y de corazón. Y si no podemos, le decimos, Señor, ayúdame a amar, ayúdame a perdonar. Y Él nos va a ayudar. Pero volviendo al tema del círculo, ¿no? De esos que se repiten en nuestras vidas, uno dice, ¿cómo puede ser que yo aún estando en Cristo se sigan repitiendo? ¿Cómo puede ser? Voy a tomar el ejemplo anterior. Estando en Cristo, aún vos yendo a la iglesia, te separaste. Aún yendo a la iglesia, tu hijo, tu hija está haciendo tal cosa. Entonces, no pasa por si voy o no a la iglesia. Pasa porque hay cosas que vienen que están en nuestra naturaleza y que nosotros tenemos que tomar, como quien dice, el toro por las astas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros en Dios, con Dios, que Él está de nuestro lado, ¿verdad? Entonces, primeramente yo miraba, ¿no? Esto que hace un momento decía, nos hacemos esas preguntas, vamos a la presencia del Señor, a la presencia de Dios y le decimos, ¿por qué? Señor, mira, hay situaciones hasta de abuso repetidas, situaciones de adicciones, errores que se cometen, aún relaciones tóxicas, personas que viven en relaciones tóxicas, no es amor lo que viven, sino que se dañan el uno al otro. Por eso hay muchas circunstancias que nosotros nos tenemos que quizás plantar, meditar y decirle, Dios, ¿por qué estas cosas más del por qué? Mostrame cómo cortarlas. Yo no quiero esto para mi vida y no quiero esto para mi familia. Entonces, ahí es donde primeramente nos plantamos en Dios y pedimos su guía y su dirección. Y uno dice, bueno, está bien, pero esto le pasa al mundo, no al que conoce a Cristo. No, déjame contarte que en el libro yo miraba y buscaba los versículos, ¿no? En el libro de Génesis, en el capítulo 12, hay una expresión donde dice que comienza diciendo el capítulo 12 de Génesis que
habla comienza hablando de Abraham, ¿verdad? Comienza diciéndole que vaya, le hago un pequeñísimo resumen. Le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿lo recuerda? Bueno, vaya si no y léalo allí el capítulo 12. Pero en el verso 10, quiero basarme 12 días de Génesis, dice que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre que había en la tierra. Entonces, hubo mucho hambruna en la tierra en los tiempos de Abraham. Y dice que Abraham todavía no había sido cambiado su nombre a Abraham, y a su mujer seguía llamándose Sarai en ese momento. Entonces dice que se fueron a Egipto porque había mucha hambre. Encontraron un lugar en Egipto y permanecieron allí. Pero dice más adelante en el 11 que aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Abraham se dio cuenta de que su mujer Sarai era hermosa. Entonces le dice, cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Entonces Abraham pensó, cuando te vean estos hombres, cuando te vean los egipcios, van a decir qué hermosa que es esta mujer, debe ser la mujer de este señor. Y a mí me van a matar y a vos te van a dejar con vida, obviamente. Entonces, ¿qué le dice Abraham a su esposa? Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces, Abraham la hizo sencillita, le dijo, ¿sabes qué, Sarai? Sarai, no sé cómo se llama, Sarai, creo que es Sarai como se pronuncia. Decí que sos mi hermana. Entonces vamos a vivir los dos, a mí me va a ir bien, voy a estar mi vida va a ser preservada y a vos también te va a ir bien. Lo cierto es que Dios no iba a permitir que sea tocada. Recuerden que Abraham, el padre de la fe, y acordó con su esposa en su matrimonio, acordaron decir una mentira para preservar la vida. ¿Vio cuando uno dice, ay, pero era una mentirita piadosa? Sí, pero en Dios no hay mentira piadosa, no hay mentira blanca, no hay nada. Lo que está mal. Por más que todo el mundo, como se suele decir, diga que hay algo que está mal y todo el mundo lo acepte naturalmente como bueno o como que está bien, no significa que esté bien. Y por más que todo el mundo diga que hay algo que está mal y acepte que esté mal, pero que está bien, yo tenga que seguir la corriente de este siglo. Yo tengo que ir contrario a lo que el mundo si dice que está mal y está bien, yo tengo que ir a lo que está bien delante de Dios. Si quiero tener bendición en mi vida, si no, lo único que voy a acarrear son problemas. Lo cierto es que este matrimonio que acordó mentir, justificándose de que era para preservar la vida. Ok. Entonces lo que veo en estos versículos es precioso, todo puede leerlo, releerlo, pero lo que veo en este versículo es, mire ese acuerdo, ¿no? Eran dos personas, nada más, que uno dice, bueno, es algo del momento, es algo que iba a suceder, una circunstancia, es por algo bueno, es por fuerza, es por un bien mayor. Preservar la vida de ambos, no solo la tuya, Sarai, por ser tan hermosa. Lo que está mal, vuelvo a decir, está mal delante de Dios. Ellos mintieron, porque mintieron. Luego los reprende aún el faraón, porque dice que si alguno hubiera tomado por mujer, si él hubiese tomado, recordemos que ellos tenían sus harenes también, hubiese tomado a esta bella mujer por esposa, por mujer, iba a acarrear condenación para ellos. El mismo rey les dice, como diciendo, ¿qué han hecho? Entonces ordena luego, se lo resumo, de que nadie los toque, bueno, les dan bienes, les dan productos, pero bueno, no querían saber nada con ellos. Entonces se fueron a una tierra extraña en la cual necesitaron y acordaron mentir para, según ellos, preservar sus vidas. ¿Y acaso ellos no conocían a ese Dios que mismo comienza diciéndole, vete de tu tierra y de tu parentela, el cual le dijo que le daría una nación grande? Pero bueno, acá vemos que somos seres humanos y nos equivocamos. A eso voy. No podemos juzgar al otro. No miremos y juzguemos al otro qué hace o deja de hacer, sino que más bien miremos introspectivamente, miremos nuestro interior, a ver cómo yo me estoy conduciendo
¿Y qué efectos estoy provocando? Ojo, porque nuestras decisiones traen consecuencias. Si son buenas decisiones, buenas consecuencias. Malas decisiones, malas consecuencias. Pero que muchas veces creemos que se cortan en nosotros. Y no, recuerde esto. Una mentira que acordó un matrimonio que parecía como que se cortaba ahí. Entonces, lo que miraba a través de esto, en principio, es que yo tengo que mirar, no como a mí me plazca, con mi mirada humana, sino a través de lo que Dios mira, a través de su palabra. Si está mal, no lo voy a hacer, no debo de hacerlo, porque tengo que tener en claro que voy a acarrear consecuencias. Y si somos honestos y sinceros, vamos a tener que transitar esas consecuencias. No vamos a zafar. Salvo por amor y misericordia que Dios diga, pero Él te va a ayudar a transitar las consecuencias. No te va a dejar solo, porque Él es nuestro Padre. Y como hijos, por más que nos equivocamos, nuestro Padre siempre está a nuestro lado para alentarnos. Por más que nos rete, por más que nos jalen las orejas, pero están ahí los padres. Entonces, nosotros tenemos que mirar no de manera superficial, sino tenemos que ir al origen. Tenemos que buscar cuál es el origen. Para poder ver conforme Dios quiere, yo necesito ir a la presencia de Dios. Necesito limpiar mis ojos que muchas veces están contaminados de todo cuanto veo en el diario andar, en el diario transitar, en cuanto escucho. Entonces dice en Apocalipsis 13:18, muchas veces tenemos como la visión borrosa, ¿vio? Entonces dice, unge mis ojos con colirio. En Apocalipsis así lo dice Juan, unge mis ojos con colirio. Cuando uno se pone el colirio parece que refresca, ¿vio? Cuando uno tiene los ojos como secos, refresca y la visión que quizás estaba media borrosa se ve mucho más nítido. Y así es que nosotros debemos de ir en primera instancia. Primeramente ir al origen, analizar en Dios qué situaciones se están repitiendo, qué círculos no puedo cortar, qué es lo que se repite en mi familia, qué es lo que yo no quiero que se repita en mis hijos, en mi vida. Sobre todo, primeramente en mi vida y luego en mis hijos. Entonces ahí es donde voy a la presencia de Dios y miro. No tengo que ir con prejuicios, tengo que ir con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, porque muchas veces cuando vamos al origen no nos gusta lo que encontramos. Cuando vamos al origen de una situación o de una reacción, no nos va a gustar nunca lo que encontremos. Y hay circunstancias que no las vamos a querer revivir, que quedaron como enterradas en el pasado. Pero cuando vamos al origen y permitimos a Dios que obre en nuestro corazón y en nuestras vidas, necesita destapar la raíz para poder arrancarla y que eso ya no siga creciendo en nuestro corazón. ¿Vos querés cortar aquello que fue de maldición para tu vida? ¿Aquello que te hizo sufrir? Entonces anda al origen, en la presencia de Dios, cortalo primeramente en tu vida y yo en mi vida, para que luego podamos también ayudar a otros. Lo que pasó, pasó, pero ciertamente quedan raíces y raíces de amargura y raíces muy profundas que debemos de quitar. ¿Para qué? Para que no se siga enraizando en las sucesivas generaciones. Ahora bien, recordamos lo que pasó con Abraham, pero uno dice, ¿y qué tiene que ver esto que pactó este matrimonio? Era para preservación de la vida. Pero sabe que en Génesis también, el capítulo 26, arranca el versículo, ¿sabe cómo? Diciendo que hubo hambre en la tierra, además dice de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Isaac, ya pasó todo ese tiempo, es el hijo de Abraham y Sara, el hijo de la promesa. Entonces, otra vez se repite, ¿vio? Acá en la Biblia un par de versículos. Años después, Isaac vivió la misma situación que su padre. Entonces, se tuvo que ir de la tierra porque había mucha hambre, pero ¿dónde se fue? Al reino de Abimelech, el reino de los filisteos. Ahora bien, así arranca el versículo, recordemos como leímos también allí en Génesis 12. Pero en el verso 7 dice que, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar, o sea, los filisteos, lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Mire, otra vez, Isaac, siendo el hijo de la promesa,
siendo el hijo del padre de la fe, que de Abraham, de Sara, los patriarcas, se repitió la situación. Recuerda que yo hice hincapié, era algo que arregló el matrimonio, era una mentira que el matrimonio decidió hacer. ¿Para qué? Para preservación, en su justificación y en su visión natural, para justificar el que ambos queden con vida. Lo mismo sucedió acá. Y resulta ser que tanto la suegra como la nuera eran hermosas, y se ve que estos hombres se dieron cuenta en ese momento, porque eran tan la hermosura que tenían, que ellos temían ser muertos por causa de ellas. Entonces le dice, verso 8, sucedió después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Bueno, entonces ahí lo llama el rey más adelante y les dice, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella, es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Entonces, el rey, ¿sabe qué? Le dice lo mismo que el rey de Egipto a su padre Abraham. Entonces, ¿cómo nos vas a hacer esto? Ibas a traer pecados sobre nosotros. Si alguno se allegaba a ella, la tomaba por mujer. Entonces, el mismo error que cometió el padre, lo cometió el hijo. Muchas veces nosotros creemos, entonces yo buscaba y decía, acá está mi versículo, porque muchas veces buscamos y decimos, no por querer acusar al padre, sino, no lo miremos, por eso digo, no lo hagamos con prejuicios ni con acusación, no en ese ánimo, sino que Isaac, en vez de quizás oyó la historia de su padre, y en vez de tomar ejemplo para no repetirla, él repitió exactamente lo mismo, lo tomó como un recurso. Lo que hizo el padre, cometió el mismo error, dijo la misma mentira. Ella no es mi esposa, es mi hermana. Dijo la misma mentira. Y quizás en este ejemplo o en estos ejemplos, no para exponer, simplemente la Biblia lo que nos muestra es que eran seres humanos y se equivocaban, como vos y como yo. Pero lo cierto es que cuando nosotros, o cuando a nosotros llega una circunstancia parecida, como le sucedió a Isaac, su padre vivió una situación, Isaac, la Biblia hace referencia, como en los días de Abraham, que hubo la primera hambruna, comienza el 26. Volvió a sucederse. Y él, en vez de cortar eso, esa mentira, cortar ese error, lo que hizo fue continuarlo. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que plantar y decir, ¿qué hago? ¿Cómo actúo hoy yo? No mañana, hoy, ¿qué hago? ¿Actúo igual que mi familia? ¿Actúo igual que mi padre? ¿Igual que mi abuelo? ¿O actúo de manera diferente? Y eso es algo individual, eso es algo personal. Dios no nos obliga, Dios nos va a dejar porque, ay, ¿cómo Dios pudo permitir esto? No, querido, querida, son tus decisiones y son mis decisiones. ¿Cómo Dios pudo permitir que esto me sucediera a mí? Porque muchas veces no confrontamos. Hay muchos, y perdón, ¿no? Conozco también de situaciones de padres cuyos hijos hoy están presos, quizás por delinquir, pero nunca los confrontaron, nunca asumieron lo que estaban haciendo, pensaron que eran cosas de chicos, en vez de corregir a sus hijos. Con suerte, perdóneme o permítame la expresión, están en un reclusorio, con suerte, porque hay otros que están muertos. Pero ¿cómo? Pues, porque la policía es mala, no, porque estaban delinquiendo, estaban haciendo lo malo y no fueron corregidos. Y muchas veces nosotros como padres, y una cosa es corregir con amor, no es corregir y desechar. Y Dios a nosotros no nos desecha, y de Él es de quien tenemos que aprender. Por eso yo me tengo que parar en Dios. Señor, yo no quiero esto para mi vida, no quiero esto para mis hijos. Entonces me paro en Dios, ¿y qué hago? ¿Actúo igual que mi padre, mi abuelo, o actúo diferente? Entonces, esa es nuestra decisión. ¿Ve que siempre es nuestra decisión? Y después echamos. Total, es más fácil echar culpas a otros. Siempre es más fácil, ¿eh? La culpa es del otro, pero nunca
quiero reconocer qué es lo que yo estoy haciendo mal. Por eso debemos de quitarnos la viga que tenemos en nuestro ojo antes de mirar al otro, para ver cómo yo me estoy conduciendo. Entonces, tenemos que nosotros primero aprender, porque cuando nosotros aprendamos, vamos a enseñarle a nuestros hijos. No vamos a enseñarles solamente con nuestros dichos, les vamos a enseñar con nuestro ejemplo. Entonces, les vamos a enseñar, no hagas esto, no hagas lo otro. Si mi hijo me ve que yo nunca tomo la Biblia, si mi hijo me ve que yo nunca oro, ¿cómo yo le voy a enseñar un carácter cristiano? Pero yo le muestro que todos los domingos voy a la iglesia, pero después en mi casa soy cualquier cosa, hago cualquier cosa, me manejo de cualquier manera, insulto, trato mal a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, o sea, no hay respeto. Pero yo voy el domingo a misa, voy el domingo a la iglesia. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Amar a Dios? ¿O le estoy enseñando la hipocresía de la vida? De una doble vida. Entonces, quizás parece duro, pero yo creo que esto es algo que a nosotros nos tiene que servir para plantarnos y decir, ¿qué hago? No quiero esto para mí, no quiero cometer el mismo error. Entonces, hay cadenas, ataduras, circunstancias, mentiras, aún rebeliones que se van transmitiendo por causa de que nosotros tampoco queremos confrontar la situación. Lo que les pasó a ambos, tanto a Abraham, al padre, y a Isaac, su hijo, ambos no quisieron confrontar la situación. Dios los iba a ayudar, no había necesidad de mentir para que Dios les ayudase, pero ambos no quisieron confrontar. Y muchos de los problemas que nosotros estamos viviendo, quizás, es por no confrontar. Entonces, ¿qué hacemos? Al no querer confrontar, los problemas se establecen y continúan. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, yo ya no puedo manejar la situación. No puedo manejar la situación con mi hijo, no puedo manejar la situación con mi esposo. No. Tenés que manejar la situación con Dios en tu vida. Dios te va a dar la fuerza y te va a dar la salida. Pero no esperes que otro lo haga. Vos tenés que hacerlo. Esa es la parte que nos toca a vos y a mí. O a mí y a vos, porque ahora voy a decir el burro por delante, yo voy primero, a mí y a vos, porque la palabra es para mí. Entonces, en nosotros está este poder. Dios nos da el poder, porque el Espíritu Santo es poder, Él es amor y es dominio propio. Pero entonces, si tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, significa que Él también está con nosotros para poder enfrentar y hacer conforme debamos para que esto se corte y se erradique de una vez. Entonces, nosotros somos aquellos que vamos a enseñarle a nuestros hijos, no con lo que le digamos, sino con nuestro ejemplo. Enseñémosle, pero vivamos una vida cristiana. Vivamos una vida conforme a Dios le agrada. No solo digamos y le mostremos y le enseñemos, esto se hace así, pero yo hago otra cosa. No hagas lo que yo digo. Perdón, hacé lo que yo digo, no lo que yo hago, eso quería decir. No es así. ¿Querés erradicar la pobreza, la miseria? Enseñale a tus hijos también que con lo mínimo se puede hacer, se puede salir adelante y Dios te va a bendecir. Si en lo poco fuéramos fieles, plantémonos en la promesa de Dios. Si en lo poco fuéramos fieles, Él sobre mucho nos pondrá. Porque cuando venga lo mucho, cuando venga lo mucho, lo vamos a tratar igual que cuando no tuviste nada. La miseria, la pobreza, si yo tengo tengo una casa muy pequeñita, siempre escuchaba hace un tiempo atrás un testimonio de una mujer que dice que por años tenía un rancho de barro y siempre barría y tenía absolutamente ordenado ese ranchito y el piso de tierra. Y ella sí siempre lo tenía dentro de la pobreza que ella tenía, siempre fue limpia, su casa ordenada, todo ordenado, todo limpio. Y era de admirar. ¿Y sabe cómo terminó? Que el municipio le terminó dando y premiando con una casa. ¿Por qué? Por cómo era ella. Con sus pocos y bajos y casi extintos recursos, ella se manejó de una manera diferente. El municipio, porque ella era una hija de Dios, el municipio, pero yo entiendo que fue Dios utilizando ese recurso del municipio para premiar la fidelidad de esta mujer. Entonces, no pasa por solo querer. Ay, yo quiero esto, quiero lo otro. No quiero, no es querer.
es ¿qué voy a hacer? Son los hechos, ¿cómo lo voy a romper? ¿Cómo me voy a plantar delante de la situación? Entonces, cuando caminamos con Dios, cuando nos asimos fuertemente de su mano, vamos a tener que aprender a enfrentar las circunstancias, a confrontar, a renunciar a aquello que está mal en mi vida, aquello que hace daño, aquello que yo no quiero destapar en mi vida porque no lo quiero recordar. Vas a tener que, con ayuda si es necesario de tus líderes, buscar esa sanidad interior. ¿Para qué? Para que puedas ser sano, libre y puedas vivir una vida plena en Cristo. Entonces tenemos que dar ese paso, enseñarle a nuestros hijos con el ejemplo. O sea que yo tengo que enseñarle a mi hijo con el ejemplo. Yo tengo que dar esos pasos. Tengo que aprender a caminar con Dios para poder enseñar a otro a caminar con Dios. Cambiar lo que sea necesario cambiar, y te va a costar. No vas a querer cambiarlo. No queremos cambiar lo que es un hábito. No lo queremos porque nos da fiaca, nos da pereza, porque yo ya soy así, esa es la excusa. ¿Ve? Volvemos a la excusa como Abraham, como Isaac. Me van a matar. Siempre tenemos excusas, estamos llenos de excusas. Pero nos escondemos tras las excusas, ¿para qué? Para no enfrentar la situación, para no confrontar y para no cambiar. Esa es la realidad. Entonces, si decimos, yo solo no puedo, no estás solo. Cristo está con vos. Él te va a ayudar. Entonces, nosotros no nos debemos de excusar, sino que lo que nosotros debemos de hacer es construir de una manera diferente. Entonces, quizás no son pasos. Primero hace esto, no es un recetario, no es un manual de instrucciones, pero sí te voy a decir que vamos a la presencia del Señor, identificamos dónde están las circunstancias que no queremos que se repitan, que no quiero que se repitan en mi vida, que no quiero que se repitan en mi familia, que puedan ser cortadas en mi vida, ya sean, póngale el nombre de las circunstancias que usted identifique. Yo di algunos ejemplos. Es necesario que te confrontes a vos mismo, te confrontes con lo que hay en tu interior, que se lo entregues, que renuncies, que lo arranques, que lo quites, que se lo entregues a Dios, eso que no podés cambiar, decirle, Señor, ayúdame. Vos tenés que dar el paso. Nosotros tenemos que dar ese paso. Dios es el Dios de lo imposible, pero lo posible lo tenemos que hacer nosotros. Así que Dios te va a bendecir. No persistas en el error. Cámbialo. Y esa es tu opción, cambiarlo. ¿Cómo? Con esfuerzo, dando el paso, con accionar, no quedándote sentado, sentada, viendo cómo se te cae todo el mundo abajo, cómo tu techo se te cae abajo. Cambia la situación de miseria. No tenés recursos en tu hogar, tenés tu hogar ordenado. Y esto es para cada uno de nosotros, ordenado, limpio. Le enseñamos así a nuestros hijos, a que con lo poco que tengamos somos agradecidos, pero procuramos que todo está mejor. Cámbialo. Eso es el poder que Dios te ha dado, el poder de cambiar, de contar una historia diferente. No una historia repetida. Contá una historia diferente en tu vida. Que tu vida cuente una historia diferente. Que otros lo vean. Porque Dios intervino en ella. Así que eso tiene que ser de un corazón sincero y dispuesto. Si no están estos ingredientes, no vas a poder hacer nada. Te vas a cansar. Y en el momento que te canses, si el corazón es dispuesto y sincero, vas a la presencia del Señor, Él te fortalece para seguir adelante, afrontando y enfrentando lo que venga. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con tu círculo vicioso o lo vas a cortar? ¿Lo vas a seguir en tu vida o se lo vas a heredar a tus hijos? ¿Qué le estás heredando a tus hijos? ¿Qué le estoy heredando? Sara, ¿qué le estás heredando a tu hijo? Que el Señor me ayude, que Dios te ayude también a que podamos heredarle una vida, enseñarle a transitar una vida de integridad, tomados de la mano de Dios, caminando con Él. Así que espero y anhelo que sea de bendición para tu vida esta palabra. Amado, gracias te doy por este momento y gracias por esta palabra. Anhelo que aquellos que han escuchado, aquellos que han oído, puedan ponerla por obra. Tu Espíritu Santo sea hablando al corazón, aquellos que han prestado oído, aquellos que han prestado atención, Señor amado, para que puedan cambiar sus vidas. Es una decisión.
es una actitud, es un paso de fe que uno tiene que dar. Y aunque nos canse, aunque nos cueste, aunque pareciera que es en vano, Señor, al ir a tu presencia, tomarnos de tu mano y caminar contigo, es que tú nos das ese respaldo para poder hacer aquello que nosotros no podemos. Trae sanidad interior sobre tu pueblo primeramente, que podamos escarbar e ir al origen de dónde está esa raíz que contamina para poder arrancarla y ahí en adelante poder construir algo en ti, algo maravilloso, algo nuevo, algo libre de toda herencia, Señor amado, de corrupción, de maldición que sea sobre nuestras vidas, sea cual fuere, situaciones familiares, emocionales, económicas, lo que fuere, ataduras, errores. Señor, pon tu mano en esta hora, en el nombre de Jesús, sobre tu pueblo, y que con ojos, Señor amado, limpios, con ojos, con una visión nítida a través de ti, se pueda establecer esto y se pueda cambiar. En el nombre de Jesús, ayuda a tu pueblo, ayuda a cada uno de tus hijos. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Anhelo que sea de bendición esta palabra. Y sí, me extendí un poquito, pero no quería dejar de compartirla porque es necesario que nosotros seamos aquellos que comencemos con estos cambios, que demos el ejemplo a nuestros hijos, pero que seamos aquellos sobre las vidas que cuenten una historia diferente, no la misma historia que, por así decir, nuestros ascendientes o nuestros antepasados, sino que podemos contar una historia diferente tomados de la mano del Señor. Y si nos equivocamos, recordemos que el Señor nos perdona si nos acercamos a Él, nos arrepentimos de corazón. Él ve los corazones dispuestos, sinceros, así que Él no te condena. Él es un Padre amoroso que te ama, que te abraza y te dice, no temas, yo te ayudo. Que Dios te bendiga y nos encontramos en la próxima meditación. Chao, chao.